Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el tercer día de este Foro Humanidad 2020. Este foro que inició el pasado viernes 18, continuó el día de ayer 19, sábado 19 de septiembre y concluimos hoy 20 de septiembre con tres conferencias. Estamos sobre la segunda conferencia. Me llamo Raúl Encinas Rodríguez, presidente de México en Acción Sonora. Estamos cubriendo todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico, cubriendo todas las naciones de este continente, de esta hermosa región llamada continente americano. Estamos por medio de las plataformas de Facebook, México en Acción Sonora, Ideología del Caos, Colonización Ideológica y Políticamente Incorrecto. Más adelante, en unas horas, este programa lo podremos nosotros consultar a través del canal de YouTube Ideología del Caos. Buenas tardes, Seferino. Buenas tardes, Raúl. Me presento. Mi nombre es Seferino Arguello Ruiz y aquí estamos en este segundo foro ya con las últimas estas intervenciones con pues Jessica, ¿no? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Perfecto. Hoy tenemos en esta tarde a las 3 de la tarde, hora de Sonora, las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, a la licenciada Jessica Huerta, que nos viene a hablar desde Chihuahua. Ella está en Ciudad Juárez, Jessica. En Chihuahua capital. En la capital, del estado más grande de nuestro país, el estado de Chihuahua. Jessica, nos interesa mucho, te hemos escuchado, eres muy activa en redes sociales, hablando acerca de, bueno, el título del programa del día de hoy, de esta entrevista, es Cartilla Sexual por reducir el título. Pero nos interesa mucho que nos hables de esta cartilla. Bueno, yo la tengo aquí, tengo mi ejemplar, la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, que desgraciadamente también está permeando por parte del gobierno federal para los menores de edad. En una primera instancia, Jessica, quisiéramos que te presentaras. ¿Quién es Jessica? Gracias. Soy licenciada en Ciencias de la Salud y estoy estudiando licenciatura en Derecho. Y bueno, he tenido participación activa gracias a grupos de asociaciones civiles que se han estado acercando a esta lucha que defiende a la familia, los valores civiles y obviamente pues la vida, desde hace ya 4 años. Desde hace 4 años. Tenemos ahorita en la pantalla la red social Facebook de Jessica, muy activa, por supuesto, en la defensa de la vida, la familia y las verdaderas libertades. Hoy, en este momento, quisiéramos, Jessica, que nos hablaras acerca de esta cartilla de derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes. ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? ¿A quién se le ocurre esta maravillosa idea de pervertir a nuestros menores de edad? La verdad es que viene desde la ONU y desde la OMS a través de sus comisiones y diversas participaciones con ciertos grupos subversivos, como los conocemos, feministas y colectivos LGBT, que son estos grupos de trabajo subversivo en cada una de estas naciones pertenecientes a la ONU. Y bueno, la historia de la cartilla, que yo la tengo aquí en versión impresa, nace desde los años 90, desde que se celebran las primeras cumbres internacionales a través de las comisiones de la ONU para hablar específicamente sobre el Fondo de Población, etcétera. Nace, como lo comentaba, desde los años 90, aquí a México llega a través del Instituto Mexicano de la Juventud, el INJUVE, en el 2001, y en el 2016 se vuelven a reunir gracias a una convocatoria que lanza el mismo Instituto Mexicano de la Juventud. Para el 2016 ya establecen esta cartilla que contempla 14 pseudo derechos para niños ahora, incluyendo a jóvenes y adolescentes. Es decir, surgen
en las asambleas de la ONU en los años 90, específicamente quizá me suena la conferencia de mujeres en Beijing, no sé si estoy en lo correcto, hablando de género, se empezó a quitar la definición de sexo para delimitar hombre o mujer y se empezó a utilizar la palabra género para hablarnos de toda una ideología y se incluyó esta cartilla de derechos sexuales y reproductivos. ¿Pero es correcto llamarlo derechos sexuales? No, para nada. Yo por eso siempre me refiero a pseudoderechos, ya que no se puede contemplar que un niño... Es más, yo siempre le hago esta pregunta al gobierno estatal y gobierno federal. ¿Desde cuándo los niños se pueden reproducir? Por ejemplo, ¿no? Es imposible, los niños no pueden reproducirse, su cuerpo no está preparado para ello, entonces no puede existir un derecho sobre la reproducción de los niños ni de sus sexualidades, que dicen sexualidades tendenciosamente, porque no hablan de sexualidad a través de una higiene, una sana alimentación, etcétera. Ahí hay que analizar muy bien los títulos porque esconden mucha información interesante. Y con respecto a lo que comentabas, licenciado Raúl, es a través de una convención en Ginebra que se celebró precisamente en el 2001, justamente cuando México, a través del Instituto de la Juventud, ya estaba pretendiendo manipular esta información de derechos o pseudo derechos, ¿verdad? Ok, esta Asamblea de Ginebra en la ONU, incluso allí se determinó que habría que quitar en todas las legislaciones de los países cualquier referencia a que los padres tienen el derecho preferente en la educación de sus hijos. Por eso vemos ahora a una Olga Sánchez Cordero de decir que los papás no pueden enseñar ni moral, ni ética, ni sexualidad, ni siquiera religión a los menores de edad porque le coartan sus derechos. Esos derechos que vienen en esta cartilla de derechos sexuales y reproductivos, Jessica. Nos ha quedado claro entonces que vienen sí, desde la ONU. Específicamente, tenemos unos problemas de conexión. Recuerden que estamos completamente en vivo. Estamos completamente en vivo en este segundo Foro Humanidad 2020. Seferino, nos ha dicho Jessica que provienen, ¿sí me escuchas tú bien, Seferino? A lo mejor soy yo el de... Sí. Ok. Entonces, ahorita Jessica va a estar. Jessica nos hablaba de estas cumbres de la ONU que socializaban esta falsa cartilla. Sí, y bueno, algo que se me viene a la mente, lo que habían dicho sobre estas cumbres, o bueno, sobre la ONU, sobre la OMS, yo quisiera hacer un punto importante donde tenemos, por ejemplo, en nuestra... Si quieres, habla un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. ¿Acá me escuchan? Así ya, mejor. ¿Ya? Ok, acá. Bueno, lo que yo quería plantear es prácticamente las reformas que hemos tenido en la Constitución. Por ejemplo, esta palabra género o esta palabra equidad que tenemos prácticamente en los artículos del 1 al 27 más o menos, es una constante y yo creo que es importante recordarlo. El segundo punto es que vemos cómo estas organizaciones que son prácticamente ONGs, o bueno, se crearon para, por ejemplo, una organización de la salud, ¿para qué? Para tener esta como que implementación y proteger al ser humano, pero bueno, capaz ahorita está como que algo, es algo, se puede decir que es una antinomia, es decir, algo que ni siquiera da el punto, porque no protege, realmente se está desprotegiendo desde, por ejemplo, hablando propiamente del aborto y hablando ahorita parcialmente de cómo al niño se le está, como ustedes bien dijeron, pervirtiendo. Se busca pervertir, Jessica. Estamos hablando con la licenciada Jessica Huerta. Sabemos que estamos transmitiendo en vivo y habrá momentos en los cuales alguno de nosotros desaparezca, pero volveremos a aparecer. Jessica, ¿quieren pervertir a nuestros menores de edad? claro, por ello, como comentabas hace unos minutos,
o hace unos segundos, puntualizaste muy bien que Olga Sánchez Cordero está dirigiendo precisamente esta campaña en contra del derecho de los padres a educar y proteger a sus hijos en cuanto al interés superior del menor y obviamente el trasfondo es transgredir a los niños en cuanto a su integridad física, emocional, psicológica y su desarrollo en la sociedad. Por ello, me permito anexar una información que también la pueden encontrar públicamente en las páginas de la ONU y de la OMS. Cuando hablábamos ahorita hace un momento de la cumbre del Cairo en los años 90, donde ahí se reúne la Comisión de Población, en este caso ellos ya argumentaban que existe una sobrepoblación mundial y por ello hasta ahora, el 2017, en el 21 de noviembre, pudieron llegar a votar la eliminación de la patria potestad. Y si me permiten, voy a leerlo rapidito, tal cual ellos lo establecieron y puntualizaron. Y dice la siguiente enunciación. La caída de la natalidad en países con criterio economista, aquí van a hablar sobre todo de que una economía está por encima de una sociedad, o de la existencia o la permanencia de la sociedad. Sistema totalitario que desaparecerá la esfera privada. Aquí ya también están atacando directamente la propiedad privada. Y un adoctrinamiento social y mundial para desaparecer la patria potestad, suprimiendo el derecho de los padres en materia de educación, sexualidad y reproducción de menores, es decir, nuevos derechos humanos sobre la infancia. Y esto se votó en el 2017, noviembre 21. Eso se votó en una comisión de población. En una comisión de población de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Ajá. Exacto. Y esto tiene carácter constitucional, es decir, en México tendría que llevarse a cabo o son lobbies, son grupos que pretenden socializarla, porque no nos queda claro, porque no son derechos y quieren imponerlos como si fueran derechos, Jessica. Lo que se votó es que van a hacer recomendaciones a los países y cada país que ratifique o ratifica esta recomendación, al momento de ratificar el país empieza a hacer iniciativas de ley, que son las que estamos viviendo actualmente en nuestros países de Iberoamérica precisamente. Así es como va a ir bajando el camino de esta estrategia, que bien dices, se dirige a través de lobbies. Por ejemplo, en la Unión Europea, aquí en México, pues, primero que nada, entra como educación sexual integral a través de los libros de STEP, Secretaría de Educación Pública, y a través de esta famosa y pervertida cartilla de derechos sexuales y reproductivos para niños y adolescentes. Pero en la Unión Europea existen documentos, libros de trabajo para las clases de nuestros niños, y estamos hablando ya de preescolar. Aquí en México va a entrar a través de la que ya se votó en septiembre 19 del año pasado aquí en nuestro país, gracias a que los senadores y diputados federales así lo votaron sin estudiar ni analizar esta pretenciosa pseudoeducación. Ahora se llama Nueva Escuela Mexicana y aquí viene pues bajada a través de estos libros de texto. Por ejemplo, en Michoacán ya se repartieron alrededor de 6,000 libros. Estos libros son de historia de primaria, de 5º grado, y en las portadas viene el Che Guevara, por ejemplo. Aquí en los niños de Michoacán ya van a entrar completamente a una adoctrinación comunista, socialista plenamente, y el resto del país la va a manejar como educación sexual integral. Pero comentaba, y hago un paréntesis, en España, por ejemplo, se manejan libros como Advocacy, un solo currículum, Programa Escolae, y también se manejan estándares para la educación en la Unión Europea. Y todo eso viene a implementar y a impactar aquí en nuestro país. Nos vienes a dar una gran información, Jessica, difícil de procesar así en estos segundos, en el sentido de que en el libro de 5º grado aparece en la portada un guerrillero que asesinó, un guerrillero que incluso perseguía gente homosexual, y hoy la clase homosexual de los LGBTI más, etcétera, lo promocionan como una figura heroica. Nos hablas de una cartilla europea, que aquí está la liga, es la cartilla de estándares sexuales
para Europa 2010 que se emitió. La hemos leído, Jessica, y ahí dice que desde los 0 años se les debe de enseñar masturbación a los niños menores de edad. Y nos dices que eso va a venir para México porque ya la autorizaron en septiembre del 2019. Es correcto. De hecho, aquí tengo el documento de la Ley General de Educación. Se los voy a mostrar nada más así a pantalla. Ay, creo que no se ve, pero bueno, tengo subrayado lo más importante, sobre todo los artículos que más escandalizan y deben de preocuparnos a todos como maestros y a quienes son mamás y papás. Por ejemplo, en el artículo número 2 se pretende que el Estado en la educación sea el impositor y así lo establece. Ellos utilizan la palabra rector, ser rector en la educación. Lo mismo, en consecuencia, esto va a violentar en perjuicio de los derechos y obligaciones que derivan pues de la patria potestad de los papás y mamás. También en el quinto, la Ley General de Educación señala lo siguiente, en su párrafo segundo, dice que se busca la formación entre hombres y mujeres con sentido de pertenencia social basado en un respeto a la diversidad, es decir, buscarles identidades dentro de las 115 que está manejando la ONU en promoción. ¿Cuáles son parte de estas 115 identidades que van a imponer sobre los niños, hombres y mujeres? Transgénero, transedad, transespecie, transgeneración. Esto quiere decir que no hay límite de edad para establecer una relación romántica o sexual con niños y adultos. Y también pues viene la ley de infancias trans que está actualmente promocionando y divulgando la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Seferino, entonces todo esto se va a derivar. Estás escuchando, dice Jessica, que no es necesario ponerles un límite al romance de los niños de 7 años, pudiéramos decir, digo, por poner una edad, Jessica, no nos dijiste una edad, ¿no? Pero de 7 años que ellos decidan románticamente tener una relación con una niña de 7 años o con un niño de 7 años o con un adulto, Jessica, de 30 años. Seferino, no sé qué te parece esta información. No, pues bueno, a mí me gustaría puntualizar un punto que se me hace importantísimo. Lo que, por ejemplo, Jessica apuntaba a esta sobrepoblación que se daba, por ejemplo, en esta comisión, ¿ok? Y aquí se me hace algo muy interesante, porque tenemos en 1973, por ejemplo, este informe de Kissinger, el cual se le dio de Estados Unidos, para esta también carácter de cómo controlar la población. Estamos hablando de que fue en el siglo XX. Tenemos el siglo XXI, ya casi 2017, hablando de lo mismo, cuando, por ejemplo, en Europa se está viendo que no hay ni siquiera jóvenes, ni siquiera hay niños. Tenemos, por ejemplo, un país como China, que, por ejemplo, pide o está a veces está dando hasta dinero a las familias para que ya tengan hijos porque se ven el problema de que no tenían. Tenemos el problema de Estados Unidos, de Rusia también, por ejemplo. Es decir, vemos esta sobrepoblación como un problema y tenemos a los medios diciendo que hay sobrepoblación. Es algo muy, para mí, peligroso a veces caer en este juego. Y el segundo punto, esta educación que ellos promueven, que para mí, pensar esta educación socialista que tenemos, yo digo siempre desde 1929, cuando Plutarco Elías Calles se dio a estas nuevas prácticamente reformas a la Constitución que se dieron, tenemos esta educación socialista. Y ahora, más con esto que nos está diciendo ahorita Jessica, yo me impresiono cómo en la Ley General de Educación se está promoviendo esto. Se me hace algo para mí, para empezar, que perjudica al ser humano y perjudica también a la niñez. Y perjudica también a los padres de familia. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder, bueno, en el sentido de lo que se dice hoy en día, poder enseñarles a sus hijos lo que sería prácticamente una sexualidad integral, una sexualidad no nomás basada en emociones y sentimientos, sino una sexualidad también basada en la ciencia, en la biología, como yo creo Jessica estudia mucho. Jessica nos está ofreciendo una serie de informaciones muy delicadas. Este programa debería de hacerse llegar a cada padre de familia en nuestro país para entender y reconocer que este gobierno de la Cuarta Transformación de corte masónico, socialista,
Hay algunos que le titulan, se titulan ellos, nos ha dicho el licenciado Mario Gallardo, un gobierno luciferino en el cual pretenden ir por el alma, el corazón y la mente de nuestros niños menores de edad. Jessica, estábamos diciéndole a la gente que este programa debe de ir a cada padre de familia, a cada madre de familia para darlo a conocer. Yo sé que tú explicaste hace algunas semanas esta cartilla de derechos sexuales con miles de reproducciones que necesitamos reproducirlas, Jessica, porque lo que nos estás hablando es grave, es perverso. Agregando contenido a lo que dices, por ejemplo, como evidencia, Servicios Amigables es un servicio o un programa de corte federal que trabaja dentro de las entidades federativas, es decir, dentro de cada uno de los estados, y me permito mostrarles a pantalla la información y la manera en la que ellos lo distribuyen y lo hacen llegar a los menores de edad. Por ejemplo, no sé qué tan perceptible se alcance a ver esta imagen, pero ponen los... ¡Ay, me perdí! ¡Ay! Pero ponen los... Ahí estás. Hablan de comunidad LGBT dentro de la educación y una educación feminista también. Esto es con el fin de hacer militantes o hacer guerrilleros a los niños dentro de las campañas de difusión y protestas civiles de las manifestaciones que organizan estos colectivos LGBT o grupos subversivos de feministas también desde la primera infancia. Por ejemplo, comentábamos hace un segundo, la cartilla antes se distribuía a niños de 10 años a 19. Actualmente, como ya cambió. Esta cartilla. Exacto. Sí. Ahorita vamos a preguntarte, Jessica, cada uno de estos falsos derechos, pero nos estás diciendo que desde los 10 años de edad, esta imagen que mostraste ahorita en el celular, ¿dónde viene? Servicios Amigables. Esta ahorita que tenemos esta página que nos pasaste y que está ahí, sí. Amigables de Chihuahua, pero en cada estado de nuestro país tiene. Sí, en cada una de las entidades federativas. Y en cada país de Latinoamérica, nos están escuchando y viendo en todo el continente americano. Cada nación que está adherida a la ONU, a la OMS, a la UNESCO, a la UNICEF, tiene estos servicios amigables. Sí, por ejemplo, no recuerdo si es en Chile o es en Argentina, tienen un nombre similar, pero sí llegan a cambiar poquito. Por ejemplo, en Argentina antes se llamaba ESI, Educación Sexual Integral, justamente se llama aquí en México igual, pero ahora en Argentina nos quieren cambiar un poco la moneda, nos quieren tratar de tontos a los ciudadanos y ahora se llama Educación Integradora para la Sexualidad. Es decir, nada más modifican un poco el orden de las palabras, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Y les comentaba justamente que aquí en México el año pasado la reforma educativa en nuestra Constitución mexicana se cambió el día 19 de septiembre del 2019 y la cartilla que antes se distribuía a niños de 10 años ahora empieza a distribuirse o a enseñarse en la ESI a partir de la educación inicial. ¿Qué quiere decir educación inicial? Desde la maternal, es decir, desde los 45 desde los 45 días de vida de tus hijos que van a estar inscritos de manera obligatoria en la educación de nuestro país, porque ahora ya lo establece que debe ser tu obligación inscribir a tu niño de 45 días de vida en este sistema educativo o nueva escuela mexicana y van a recibir toda esta información. Jessica, pudiera parecer de conspiranoicos o de gente muy... Nos está Jessica hablando de cosas que son imposibles porque estamos metidos en el TikTok o en la Rosa de Guadalupe, pero nos estás comentando que desde los 45 días de nacido, yo aquí en Sonora, hace unos 3 años, una persona que trabaja en una guardería me decía que recibieron una capacitación de estos falsos derechos y me decía, ¿a nosotros para qué? Ya estoy entendiendo para qué. Desde los 45, es decir, ¿les van a poner una bandera multicolor mutilada o cómo?
Claro, por ejemplo, ya tenemos antecedentes en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Alemania ya no existe el acta de nacimiento donde tú pones a tu hijo nació varón, nació hembra y ahora le agregas que nació neutral para que a los 5 años tu niño tenga la libertad de decidir qué género quiere ser. ¿A los 5 años? De 5 en adelante. ¿No pueden comer algún producto dañino para la salud? ¿No pueden comer una pita con chile? ¿No pueden comer una soda, no sé qué, etcétera? Pero sí pueden elegir su género, algo que es ideológico, Seferino. Y en Canadá también, recordemos, por ejemplo, que en Canadá un niño es prácticamente educado desde la primaria en este aspecto de todo lo que es ideología de género. Prácticamente la clase de biología no trata de biología, sino que trata sobre estos nuevos o esta nueva cultura que tenemos acá. Y un punto importante también, Jessica, que usted dio en el clavo, esta articulación. Cómo la articulación que se hablaba de estos pensadores, suponiendo que se me viene uno a la mente que yo siempre estudio, es Gramsci, por ejemplo, hablaba sobre esta articulación. Es decir, cambiar palabritas para que no sean lo que es y que la gente diga, esto es algo novedoso, es algo nuevo, y entonces caen en la trampa, como tenemos la interrupción legal del embarazo, por ejemplo. Se escucha muy bonito, pero en la práctica es algo diferente. Claro, por ejemplo, se basan mucho de utilizar eufemismos. Al final del día, que tú digas orientaciones sexuales, identidad de género, perspectiva de género, libre desarrollo de la personalidad, identidades, ideología de género, etcétera, es lo mismo. Nada más estás variando las palabras, pero al final del día te estás comiendo lo mismo. Y, por ejemplo, me gustaría enseñarles este documento. ¿Dónde está? Ahí está. Este documento yo lo imprimí de la página de la Organización Mundial de la Salud y se llama Promoviendo la Salud, entre comillas, los derechos sexuales nuevamente y reproductivos en adolescentes, mujeres y niñas. Y justamente viene un apartado y ellos mismos lo subrayan. Dice nuevos objetivos mundiales con enfoque en niñas y mujeres. Les empiezan a hablar a las niñas desde la primera infancia de aborto, de cambio de género, o de sexo, y pues les están hablando que existen derechos que garantizarán su salud sexual y reproductiva. Están hablando todo esto debe de enfocarse en una Agenda 2030 o para el 2030. Y si me permiten, voy a leer los 3 primeros párrafos que vienen en esta página de la Organización Mundial de la Salud. Dice, en el año 2016 se inicia una ambiciosa y nueva agenda mundial cuyo objetivo es impulsar el desarrollo significativo de los adolescentes y jóvenes durante los próximos 15 años. Ya llevan 4 de ventaja. Para la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, que ofrece nuevos objetivos mundiales. Entre ellos, pues ya nos hablan de este diagnóstico de la promoción del aborto desde la infancia, el que el niño pueda desarrollar su autoplacer, es decir, autoerotismo o masturbación infantil, y cómo hacerlo entre niños, niñas de la misma edad, en el mismo grupo de clase, etcétera. Y pues también nos hablan de los cambios de sexo a través de dosis de hormonas, como son las clínicas para las infancias trans, y todo esto ya lo vemos presente en nuestros países de América Latina, incluso en la Unión Europea. Entonces no estamos mintiendo y ustedes pueden meterse a la página de Google, pueden buscarlo así simplemente, educación sexual LGBT, y les van a aparecer todas las escuelas que están trabajando estos proyectos pilotos para después establecerlos en políticas públicas o después establecerlos en las constituciones de nuestros países. También pueden buscarlo como educación feminista. Por ejemplo, hay una revista que esta es única a nivel mundial, se llama, déjenme la busco porque tengo muchos papeles aquí. Sí, Jessica está presente en el segundo foro Humanidad 2020. Nos está hablando de algo que pudiera la gente que nos escucha decir, esto está sucediendo en Marte, está sucediendo en Afganistán, no, está sucediendo en nuestros países de América, en los cuales se les hablaría, según la Organización Mundial de la Salud, un organismo político, no es un organismo científico, es un organismo de presión ideológica, la Organización Mundial de la Salud, sí, la que está buscando la nueva vacuna para el coronavirus. Esa organización está pretendiendo, pudiéramos decir, homosexualizar
a nuestros menores de edad, Jessica? Sí, claro. Digo, Les comentaba. Sin que nosotros tengamos nada que reclamar a una persona que tenga una orientación sexual, cada quien con su vida, pero aquí lo están haciendo con los menores de edad. Completamente. Por ejemplo, quería señalar la revista internacional que se llama, y me gustaría que anotaran el nombre ya para que cada uno de ustedes tuviera el tiempo de buscarla, se llama Oveja Rosa, y ellos escriben lo siguiente: es la primera revista para familias homoparentales en Europa y América Latina, donde se da un espacio de encuentro y de información para familias diversas, es decir, para familias lesbianas, gays, que buscan tener hijos y o que ya los tienen. No, y en cuanto a lobbies LGBT, ellos hacen lo siguiente, la siguiente referencia: grupo de presión formado por personas con capacidad para pensar sobre un gobierno o una empresa, especialmente en lo relativo a decisiones políticas y económicas. No es un término positivo. Generalmente, pues solemos referirnos a grupos que presionan a instituciones públicas para anteponer intereses económicos privados frente al bienestar del resto de la sociedad. Y aquí lo están declarando ellos mismos, ¿no? El mismo lobby LGBT así se pronuncia a sí mismo. Entonces estamos viendo que sí se trata de un adoctrinamiento y de una imposición de ideologías, no de ciencia, en la educación sexual de nuestros niños. Sí, y hablando, por ejemplo, de la economía, que es un tema para mí importante en el sentido de quién financia. Es decir, eso es importante porque tenemos en México, por ejemplo, esta Fundación GIRE, que yo la sigo mucho, en el sentido de todo lo que hace o toda su labor es prácticamente para seguir su ideología. Y el punto número 2 se me hace importantísimo, que es algo que yo creo que es de lo más importante. ¿Quién vota para que, por ejemplo, un presidente de la OMS o un presidente de la ONU esté al cargo? ¿Por qué? Porque esto es algo que yo, en lo personal, no sé cómo se llega a ese cargo. Tenemos a un presidente de la OMS ahorita que ni siquiera tiene nada que ver con la medicina, es decir, es un filósofo el cual no tiene un apego a estas ciencias exactas. Y el tercer punto, que se me hace algo también crucial, el cambio de hormonas, cómo esto se va a normalizar, es decir, algo normal, es como ir a inyectarse, por ejemplo, insulina. Es decir, es dañino para el ser humano esto, y aparte evoca mucho en problemas también psicológicos. Es decir, no nomás es inyectarte hormonas, no nomás es esto, es simplemente un problema que sigue. Y lo que yo adquiero siempre, y lo digo con toda confianza, es que no estamos en contra de que las personas se cambien los emociones, los genitales, no estamos en contra. Yo lo que estaría en contra es, decirle a esa persona... La gente adulta, Seferino. Sí, y la gente adulta, no un niño, la gente adulta. Y aparte, que le digas las consecuencias que va a tener si hace esto. O sea, ese sería lo crucial para mi pensar. Y el último punto, los tratados internacionales que tiene el padre sobre su hijo, no por el mero hecho de un totalitarismo, no, porque su hijo, porque es pertenencia prácticamente de él y tiene esa autoridad, obvio, de enseñarle y de educarlo. Así Jessica, es correcto. Jessica, estamos viendo en los documentos oficiales, por ejemplo, en el acta de nacimiento digital, ya se ha quitado el título de apellido paterno y apellido materno. Ya se ha quitado eso en las actas de nacimiento originales en todo el país, en las digitales. Poco a poco irá avanzando en los registros civiles. Esto significa que sería el Estado el que eduque a los hijos y a los padres se les va a decir, nos vemos, ahí te ves. Sí, es correcto. El papá únicamente estaría de proveedor de servicios, es decir, tú tendrías la obligación de estarlo llevando, de alimentarlo y de obedecer lo que a tu niño se le va enseñando en la escuela. Por ejemplo, aquí viene el conflicto de quién es o de quién será más autoridad que quién. Si, por ejemplo,
el maestro, el director o el papá o la mamá dentro de la casa, ¿no? El problema que se vive actualmente en Estados Unidos, donde los niños son quienes controlan y van educando a los papás, y los papás no pueden hacer nada puesto que entra protección de menores y sin decir ni más ni menos los encarcelan o les ponen multas. Por ejemplo, ya hay antecedentes en Estados Unidos y como lo decía aquí nuestro compañero Seferino, en Canadá y en otros países, por ejemplo, en Texas, en el 2019, precisamente en octubre 31 del 2019, se impuso una queja en derechos humanos, un grupo de LGBT, donde están obligando a que los padres de familia dejen de usar el término hombre-mujer para que empiecen a hablar de manera más inclusiva o distorsionando el lenguaje, ¿no? Lo que ahora vemos presente en muchos países, que quitan la O o quitan la A para agregar la X o agregar la E y dejar términos neutrales como todes o todex. No sé cómo pueden hablar así, pero bueno. Forex, digo, parece de risa, Jessica, pero los vamos a estar sufriendo ya. Si sigue este gobierno de la Cuarta Transformación, debido a que Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, lo has de conocer muy bien, su marcado camino de perspectiva de género, que señaló en la Asamblea de la ONU en septiembre del año pasado que la prioridad de México ante la ONU, dijo que sería la perspectiva de género. Es correcto. De hecho, ahorita que estaban hablando sobre los tratamientos o las dosis de hormonas para el cambio en el cuerpo fisiológico de los niños, estas hormonas suprimen la pubertad, es decir, que impiden el desarrollo de la pubertad en los niños para que sea más fácil la manipulación corpórea y fisiológica y anatómica de estos niños. Pero lo que no nos dicen es que estas dosis de hormonas van a ir aumentando cada 3 meses, cada 2 años y después, ya en la etapa adulta, cada día una dosis más alta, esto por día. Pero sí, estas dosis de hormonas se utilizan para el control y el tratamiento del cáncer. Cuando un niño no tiene cáncer y además está en pleno desarrollo y le estás administrando dosis altas para suprimir su desarrollo corporal, es decir, para que el niño no llegue a la pubertad, y además le estás administrando estas dosis que atacan las células cancerígenas. Por ello, el tiempo de vida o la longevidad de vida de estas personas no llega a más de los 45 años de vida, si es que previamente no han sufrido episodios de suicidio, depresión, etcétera, y abuso de drogas. Seferino, no sé qué está pasando por tu mente y la mente de las personas que nos están escuchando a Jessica, poniéndolo en el plano familiar. Jessica, si uno tiene uno de sus hijos y quizá el hijo en la escuela, a su maestro, porque va a haber un orientador sexual, tengo entendido, en cada escuela, o de perspectiva de género, que si escucha que la niña y el niño le duele el estómago, se va a acercar a él y le va a decir: tu dolor de estómago es quizá porque estás atrapado en un cuerpo de mujer, si es hombre, o atrapado en el cuerpo de un hombre, si es mujer. Y sin que los padres sepan, Jessica, digo, ¿estoy en lo correcto o no? Tú nos dices, ella, como orientadora de perspectiva de género, va a colocar al niño ante el gobierno de la Cuarta Transformación y el gobierno lo va a tomar, y aunque el papá no quiera, se le va a inyectar hormonas o administrar hormonas, o se le va a mutilar su pene, aunque esté correctamente funcionando, o se le va a mutilar su genitalidad femenina, sus pechos, si es ya adolescente, etcétera. Aunque los padres no quieran, va a suceder esto. Es correcto. De hecho, dentro de la cartilla, en el pseudo artículo o pseudo derecho número 12, ustedes pueden encontrar que dice derecho a los servicios de salud y sexualidad reproductiva. El niño va a tener libre acceso a ir a estas clínicas, no necesita que lo acompañe un adulto, ni siquiera necesita avisarle. El niño únicamente entra, incluso puede entrar a Facebook,
y poner en el buscador de Facebook cartilla de derechos sexuales y de adolescentes y niños, o bien puede poner en Facebook servicios amigables. Servicios amigables le va a dar de manera automática un chat, y en el chat le va a asignar una cita. El niño únicamente va a tener que confirmar la fecha y hora de la cita, y ahí le van a suministrar al niño anticonceptivos temporales o de un solo uso, o los que son de manera quirúrgica, ¿no? Los que son permanentes. Y bueno, esto viene en parte viene en el artículo 12. A mí los que más me escandalizan son el 2 y el 4. Por ejemplo, el artículo número 2, pseudo artículo, dice lo siguiente y se llama así: tenemos derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad, a vivir cualquier experiencia, fíjense en las palabras que utilizan de manera ambigua, exacto, cualquier experiencia, expresión sexual, erótica o de género que elijamos, siempre que sea con nuestro pleno consentimiento. Es justamente lo que decía Raúl. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca se prohíbe que los niños vayan y compren chucherías, golosinas, pero se les va a permitir a nivel país que el niño pueda cambiar de sexo y pueda estar teniendo relaciones sexuales consentidas con niños de su misma edad o con adultos, ¿no? Y esto viene en la cartilla de derechos sexuales. Y en el 4 dice que tienen derecho a decidir libremente con quién o quiénes. Aquí ya están hablando de manera plural y esto es escandaloso. En plural, nos escandalizábamos por aquella canción romántica de Felices los Cuatro. Imagínate, sí. Se ha popularizado todo esto, Jessica, se ha popularizado y hoy quizá lo podamos ver como una opción. Les están dando esta opción de vida a los menores de edad. No les están importando si adquieren enfermedades de transmisión genital, no les está importando si tienen embarazos a temprana edad, no les está interesando su vida afectiva o de violencia, porque la vida sexual iniciada tempranamente genera una violencia incontrolable. No les están hablando de supresión psicológica, de la ansiedad, Jessica, y nos estás diciendo que estos 14 falsos derechos que vienen en esta cartilla la pueden adquirir fácilmente los menores de edad. Es correcto, y es peligroso porque aquí dicen, pues eso, ¿no? Que de manera libre puede decidir con quién o con quiénes tener una relación afectiva, erótica y socialmente, practicando y ejerciendo su sexualidad de diversas formas. Incluso se atreven a agregarlo y a ponerlo en la cartilla, ¿no? De diversas formas, dejan para el espectador, para un niño. Yo he visto en el libro de biología de primero de secundaria un gusano, un caracol, sí, queriendo tener relaciones con una dispensadora de cinta, he visto el pan de jengibre, donde se nos habla de esa sexualidad anticientífica, mutilada y sesgada. Seferino, no sé si tienes una pregunta, yo tengo 1000. Sí, yo tendría 2 preguntas cruciales, creo que son importantes. Jessica, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si, por ejemplo, lo que nos había dicho de la Ley General de Educación, los artículos que había citado, se podrían, por ejemplo, se están implementando, pero podría llegar, cuál artículo o cuál código podría ser esa antinomia de esos artículos de esta Ley General de la Educación. ¿Cuál artículo puede ser una antinomia? Eso es por un lado. El segundo sería, con todo lo que usted ve, el problema de esta cartilla sexual, usted ve que usted vería que se podría implementar o se estaría implementando ya a nivel México, a nivel país, se estaría implementando o está, por ejemplo, apenas en el comienzo. Bueno, ya como comentaba, los cambios en los artículos que se establecieron son más de 37 artículos que se modificaron, donde ya incluye todos estos eufemismos
mismos, todas estas palabras donde habla de perspectivas de género, enfoque de género, identidades de género, diversidades sexuales, etcétera. Viene en 37 artículos, pero pues me permito señalar ¿Son sí, en cuál ley nos dijiste? ¿En la ley de educación? Ley General de Educación o bien Reforma Educativa, Nueva Escuela Mexicana. Sí. Y ahí vienen todos estos cambios y de manera descarada también los pueden estar leyendo muy simple. Y preguntaba Seferino si habría la posibilidad de una ley que nos proteja como padres de familia y digamos, yo no quiero que esto se le enseñe a mi hijo, a mi hija menor de edad. Claro, lo que pasa es que se está vulnerando precisamente los derechos. Por ejemplo, primero que nada se está vulnerando el interés superior del menor, que incluso ya hay una convención internacional que los protege, los derechos de los niños. Estamos teniendo unos problemas de conexión con Jessica, pero esta cartilla de derechos sexuales y reproductivos, Seferino, es un escándalo que como padres de familia, Jessica, creo que ya estás por aquí, como padres de familia, Jessica, este programa lo vamos a compartir con todo mundo porque debemos de hacer llegar a los padres de familia esta información que es necesaria tenerla porque se pudieran venir tantos problemas para nuestros menores de edad como los que estamos viendo en Inglaterra. En Inglaterra ya hay esta ley de mutilación genital, de genitales sanos, porque se autoperciben estos menores o su orientador de género les ha dicho que hay que mutilarlos y aún así, mutilados, han llegado a suicidarse muchos niños menores de edad en Inglaterra que hasta el primer ministro, que es pro ideología de género, ha logrado detener un poco esto debido a los altos índices de suicidio que vamos a tenerlos en México. Claro, respondiendo también un poco a lo que comentaba Seferino en su pregunta, ¿cómo podemos nosotros garantizar el proteger a nuestros niños y a que sí reciban una educación sexual pero científica, una educación que les hable de prevenir abusos, que les diga cómo cuidar su cuerpo higiénicamente, cómo alimentarse correctamente, para qué sirve la activación y el cuidado de los deportes en el cuerpo, etcétera? Una es el PIN parental, 2 es el amparo, 3 es el seguimiento y acercamiento con nuestros legisladores, con nuestros políticos. Cuarto es precisamente esto que estamos haciendo ahora, ¿no? La capacitación social, el estar dando información certera, comprobable, que esté garantizando y que esté hablando desde la ciencia de la psicología, desde la legislativa, los derechos, etcétera. Todo esto, por ejemplo, el PIN parental, que es y yo me permití subrayar cómo se forma el PIN parental. Primero que nada debe tener los datos de la escuela, la voluntad señalada de los motivos de que tú como mamá y tú como papá quieres estarte involucrando en la vida académica de tus hijos, es algo natural y es algo debido como papá. Y también tener los datos de tu niño, el grado al que va, la escuela a la que asiste, el turno educativo en el que está. Y también, por último, pues poner tus datos que te garanticen como ciudadano mexicano y como padre del menor. Esto es el PIN parental, es una voluntad expresa a través de una carta donde tú le vas a estar señalando al director de la escuela que quieras involucrarte más en las actividades y en los contenidos educativos que va a recibir tu hijo. Pero también me gusta decir que tengamos muy en cuenta quiénes son estas personas que trabajan en gobierno, que están en contra de que el papá se involucre en la vida académica de sus hijos y el por qué ya lo sabemos, lo estamos viendo justo aquí. Y la segunda es el amparo. Precisamente México logró una asociación civil de aquí de Chihuahua, Acción por la Educación, logramos interponer el primer amparo en nuestro país. Gracias a Dios se aprobó y tenemos ya con este amparo respaldada a una niña de 11 años que el año pasado
a un mes después de que se hicieran estos cambios en nuestra Constitución, en la reforma educativa, a nuestra niña de 11 años en una secundaria en primer grado, ya la maestra les estaba dando educación sexual y hablando precisamente de cómo ejercer una masturbación femenina y masculina. La niña llegó llorando a tal grado que la mamá la tuvo que grabar. Nosotros tenemos la grabación, pero por cuestiones jurídicas y legales no se puede mostrar la grabación, y gracias a esa grabación logramos ganar este amparo. La niña ya no está asistiendo a educación sexual integral y esta hora la está compensando con otra materia de ciencias, por ejemplo, ciencias naturales, biología, educación física, inglés, matemáticas, está reforzando otras materias académicas, y educación sexual integral ya no la está llevando. Investigamos más de fondo quién era esta maestra y resulta que tiene un canal en YouTube para feministas. Y todavía tiene el descaro la maestra de haberle dicho a los niños de 11 años que nada más tuvieran el cuidado de no masturbarse más de 3 veces a la semana, para que sus papás no pudieran notar cambios en su cuerpo y no pudieran llegar a escandalizarse. Y todo esto lo tenemos en el amparo. Algo que se me hace muy curioso es, por ejemplo, esta ideología de género que promueve prácticamente esta perversión. Se me hace muy curioso que ya ahorita en este año se me hizo mucho el ver noticias sobre, por ejemplo, estas modelos que son delgadas y que tienen un buen ver, son como que ese heterocapitalismo que las está oprimiendo, y entonces, bueno, vamos a tener modelos que sean gordas, que sean, por ejemplo, de color, como que promoviendo esta igualdad. Es decir, hasta lo bello o lo bonito físicamente, como que como que lo cambian. O sea, como para lo que ellos es bonito, y para lo que ellos es feo en ese momento. O sea, no puede haber una segunda opinión, no puede haber una tercera opinión, simplemente es lo que ellos promueven. Esa salud que ellos, para su ver, es la correcta. Es decir, la masturbación en niños pequeños es para ellos algo correcto, es algo que en su sexualidad va a ser un complemento muy bueno. En vez de enseñarle al niño una sexualidad integral que no solo engloba lo genital, porque ellos dicen, es que la sexualidad no engloba nomás lo genital, y explican que la sexualidad tiene más cauces, tienen más objetivos, y no, nomás engloban en uno, porque realmente la sexualidad, como ellos la ven, simplemente es ser libre genitalmente a un niño de 7 años, o de 5, de 4, o de 9, 10, que no tiene ese complemento o ese razonamiento ya completo, maduro, para saber lo que está haciendo. Porque la conducta, y eso se ve mucho en la sexualidad, cuando uno lo va haciendo, es hasta normal, y lo hace inconscientemente. Claro, si ustedes me permiten, les voy a mostrar una foto de una página en Facebook, que es la que más utilizan para la distribución de información en los menores, y van a ver precisamente de qué les están hablando y de qué promociones y divulgación de información tienen acceso los niños a través de estas páginas. A ver si se nota. ¿Dónde está? Allí. Un poquito más arriba. Ahí, perfecto, ahí. Desmitificando el sexo oral. Y tenemos quien la está promoviendo, se llama Red Nacional de Juventudes Diversas, y les están hablando de sexo oral entre 2 hombres, sexo oral entre 2 mujeres y sexo oral entre hombre y mujer. Y esto lo están promocionando y divulgando plenamente en las páginas y contenidos que están cerca de la información de nuestros niños. Ahora, educación sexual integral, ¿por qué hablamos de que es pura ideología y nada de ciencia? Porque la palabra integral engloba lo siguiente. Me permití hacer una búsqueda de lo que contempla y tengo una lista. Dice, primero que nada, integral es ideología de género, ideología sexual, perspectiva, orientaciones, enfoques, libre desarrollo de la personalidad, ideología del aborto humano, paridad de género, adopciones homoparentales, nuevos derechos humanos de las mujeres. Aquí ya entramos donde dicen que existe la violencia de género, mal dicho, porque la violencia es violencia, no debes de clasificarla por género. También están hablando de la eutanasia, de la emancipación de los niños en cuanto a su sexualidad. Ya dijimos el cómo. También están hablando de la legalización de las drogas como uso recreativo,
Están hablando también de la pérdida de la propiedad privada a pena de muerte, permisibilidad. Aquí ya hablamos también de otra forma de expresar el aborto. También están hablando de una ley mordaza, ley que restringe la libertad de culto, es decir, que no puedes tener una religión. También están hablando de pornografía adolescente e infantil y de la promiscuidad dentro de talleres educativos o fuera de estos. Por ello están diciendo que... ¿En dónde viene eso, Jessica? ¿Perdón? ¿En dónde viene eso? Esto viene en todos los contenidos, por ejemplo, en los libros que ya mencionábamos, tanto de la Unión Europea como ahora en América Latina, viene plenamente ahorita, por ejemplo. Nos pasaste y que los hemos estado publicando. Jessica, exacto, mira, exacto. La mayoría de la gente que nos está viendo y escuchando tiene una creencia religiosa. Quizá católicos son, quizá cristianos evangélicos, cristianos nominacionales o no nominacionales. Y sería peligroso que nosotros votáramos por gente que aprueba todo esto. Claro, y no estamos mintiendo, ya está en la práctica. Por ejemplo, vemos que aquí en el Zócalo, en la capital de nuestro país, ¿qué cerraron la semana pasada? La catedral. Entonces, ayer curiosa. la cerraron otra vez. Ayer la cerraron. Yo subí en mis redes sociales fotos de soldados dentro de la catedral y el encargado de difusión dijo en sus redes también que no les habían vuelto a pedir permiso, aunque la semana pasada, hace menos de una semana, dijo que no había problema, que esta situación, pero se está repitiendo y están yendo en contra de un signo tan importante como es la Catedral de Ciudad de México y nos están impidiendo no solamente que eduquemos a nuestros hijos, sino nos están impidiendo también que podamos ejercer nuestra fe. Es correcto. Y esto va a venir dentro implícitamente en la educación de nuestros niños desde la primera infancia. También está hablando de una ideología de la soltería, es decir, empoderamiento de los jóvenes, donde es mejor vivir soltero, viajar, conocer, etcétera, pero nunca tener familia, nunca generar herencia, nada de eso. Y morir sola, y morir sin nadie, y morir con un perro, quizá. Eso viene dentro de estas ideologías también. Bueno, no encuentro palabras, Jessica. Tú que has estudiado todo esto, ¿de dónde procede todo esto realmente? Fíjate que se dio primeramente en Argentina, después trascendió incluso a España y ya después lo vimos de manera activa en Brasil, en Chile, en Venezuela y ahora actualmente en México desde el 2017, que se está implementando todo esto, ¿no? Usualmente nosotros le llamamos proceso de ingeniería social plenamente. Que es el nombre que ellos utilizan en la ONU, específicamente, una reingeniería social. Le llaman una deconstrucción masculina, deconstrucción de la familia, todos estos términos que en una pudieran sonar bonitos como el libre desarrollo de la personalidad, como pudieran sonar bonitos la democratización de la familia, etcétera, pero son términos perversos, según lo que estamos viendo. Claro, y la participación y promoción de estos grupos subversivos que son colectivos LGBT y feministas, ¿no? Todo esto significa educación sexual integral. Por ello insisten en la palabra integradora, ¿no? Integral. Y no te están hablando del cuidado de tu cuerpo ni de prevención de abusos sexuales, etcétera. Te están hablando de sexo. Por eso se llama educación sexual integral, no educación sexual científica, para nada. Entonces sí recomiendo que los padres estén muy atentos porque hay una campaña enorme en contra de tomarnos a nosotros como mentirosos, ¿no? No sé si hay otra pregunta por ahí. Sí, sería, bueno, para mí más que una conclusión es traer, por ejemplo, una educación basada en ciencia, es decir, en ciencias exactas, en ética, en moral. Un poquito más alto, Seferino. Ok. No te escuchamos mucho. ¿Ahí? Sí, ok. Sí. Una educación, a lo que yo hablaba, una educación basada en ciencia, es decir, en ciencias exactas, en filosofía, en morales, en ética, en cosas que al ser humano le va a servir como complemento en su vida, no una educación basada en simples sentimientos.
ideologías o perspectivas, como sea que se les llame, y una educación sexual la cual les sirva para que encaucen todas esas pasiones, todos esos impulsos, para que sean encauzados a un bien mejor, no a un mal, que realmente denigran al ser humano y no fortalecen. Claro, Jessica, es una... tenemos ¿Sí? una disculpa, te habíamos pedido una hora, Jessica, quizá nos pudieras facilitar unos minutos más y pedirte, porque no hemos hablado de la cartilla sexual ampliamente, quizá nos tomaste tres artículos que pues son para escandalizarse, pero quisiéramos que te comprometas públicamente a que pudiéramos tener un segundo programa en días posteriores que nos hables, Seferino, ¿verdad?, de los 14 falsos derechos sexuales y reproductivos para menores de edad. Jessica, por favor, es decir, tener este programa como antecedente histórico de la cartilla de derechos sexuales y posteriormente que nos vayas desglosando de uno por uno estos falsos, ¿cómo les nombras tú? Pseudoderechos. Estos pseudoderechos y que venga a facilitar a los padres de familia y entender que lo que viene, si dejamos en manos de estos políticos de la Cuarta Transformación, progresistas, en manos de ellos a nuestros hijos, vamos a tener enfermedades de transmisión sexual más. Somos el primer lugar, México, en esas enfermedades de transmisión sexual. Más vendrán más embarazos, vendrán más suicidios, vendrán más violencia sexual a nuestros menores de edad, que no es necesario que sufra un niño de 11 años de edad, una niña de 9 años de edad por violencia sexual cuando el mismo gobierno las está pretendiendo orillar. Es correcto. Y bueno, me permite señalar que la educación sexual integral es la incubadora que promete todas las iniciativas a favor del aborto, a favor de comunidades subversivas dentro de los niños, adoctrinamientos en niños, a favor de lo que ya mencionábamos ahorita, ¿no? Entonces, si no detenemos la educación sexual integral, va a ser un semillero de iniciativas que ponen en peligro el interés del niño y de la misma población. Y como comentabas, que pretenden reducir la natalidad, reducir la población. ¿Cómo no? Enfermando a nuestros menores de edad de estas enfermedades genitales que, por supuesto, no se va a poder embarazar una niña si quiere cuando tenga 25 años, cuando se case. ¿Por qué? Porque esta enfermedad de transmisión, esa violencia que recibió a los 9 años, a los 14 años, va a ser imposible poder tener una familia estable, y es lo que quiere este gobierno del caos, estabilizar o desestabilizar a nuestras familias. Jessica, ¿qué es lo que te mueve para hablarnos con tanto énfasis, con esta sabiduría? ¿Qué te movió a entrar a esta lucha en la defensa de los menores de edad, de la familia y de la vida humana? Bueno, tengo un antecedente que me da mucha gracia contarlo, porque se hizo sin pensar, sucedió naturalmente. Por ejemplo, cuando nuestro presidente, antes de ser presidente, aún era candidato en el 2017, vino aquí a Chihuahua, a la capital, como un evento público a favor de su candidatura. Entonces yo aproveché ese momento junto con un grupo de amigos y le saqué el pañuelo azul celeste que defiende la vida y se lo di en las manos, pero él lo que hizo fue bajarme las manos para plantarme un beso y yo le grité, no me lo dé, me tome el pañuelo, y él hizo una cara de fuchi, no lo quiero. Y eso quedó en todos los medios, incluso se hizo noticia nacional, y desde ahí dije... Yo recuerdo de ese momento, por supuesto, es una gran valentía de tu parte esa situación, y demostró la hipocresía de un presidente que está gobernando y que no se ha manifestado en estos temas de forma hipócrita, porque él lo sabe, que si se manifiesta, obviamente saldremos muchísimos más a luchar a favor de estos temas. Exacto, y así fue como pasó en mi caso, y de ahí en adelante
yo he tenido la oportunidad de que familias generosamente se ponen en comunicación conmigo y me dicen que tienen ciertas necesidades, sobre todo niños que tienen enfermedades como parálisis cerebral, entre otras diversas enfermedades. Me enamoré de la infancia y desde ahí decidí defenderla desde sus derechos, desde su integridad y a sus padres de familia y a nuestra patria también. Seferino, entonces eso ha sido el motor. Tenemos una joya entrevistando ahorita en la prevención de estos falsos nuevos derechos, de estos antiderechos que quieren ponerse en práctica, desgraciadamente, en los menores de edad. Seferino, no sé si tienes un comentario antes de cerrar, comprometiendo a Jessica a que nos ofrezca una fecha posterior para hablar exclusivamente de los 14 falsos derechos. No, claro que sí, sería algo espectacular porque serviría mucho también para tener más argumentos, para tener yo siempre digo, a veces la izquierda, a veces el socialismo tiende a tener una intelectualidad mayor a veces. ¿Por qué? Porque los libertarios o los conservadores prácticamente siempre viven peleándose. Yo siempre digo que en vez de pelearnos hay que ahorita ir contra el enemigo, es decir, contra el socialismo y contra este pensamiento que prácticamente yo creo que engloba el mundo. Y si bien una fecha estaría increíble y una entrevista estaría increíble, ¿para qué? Para que nos diga o nos comparta más sobre lo que Jessica sinceramente está estudiando, que va a ayudar mucho a los mexicanos, porque esto es noticia actual, esto es algo que se vive hoy. Muchos piensan que, bueno, esto salió hace un año, no, salió antes, pero ya lo tenemos tan actual que empiezan a estas ideas como que para impulsar más. Yo creo que esto serviría mucho. Muchas gracias, Jessica, por por este compartir de información. Sirve mucho, en serio, la información que usted da, y muchas gracias. Gracias Jessica, a ustedes. ¿Perdón? Sí, adelante. Pues quería agradecer a ustedes y seguir invitando a los papás, ciudadanos y jóvenes que nos están escuchando a que se interesen más por estos temas de capacitación. Y yo me siento en lo personal muy, muy orgullosa cada vez que me llaman conservadora, hasta me paro el cuello, ¿no? Porque ahora los conservadores somos los que defendemos la familia, somos los que estamos defendiendo los verdaderos derechos y bueno, no hay mejor honor que te den que el que te digan conservador. Y bueno, los sigo invitando a ello y gracias Raúl, Seferino, y gracias a todos los que nos escucharon y me dieron de su tiempo principalmente. Comparte tus redes sociales, Jessica. Gracias. La que más uso, o la única en realidad, es Facebook. Me pueden encontrar como Jessica Huerta Ayala y ahí subo constantemente información. Es la cuenta de Facebook de Jessica. Te queremos agradecer, Jessica, un agradecimiento virtual. Te lo haremos llegar también virtualmente ante esta situación. Otorgamos el presente reconocimiento a Jessica Huerta Ayala por su participación en el segundo Foro Humanidad 2020 con la premisa que nos acompañarás en fechas recientes para hablar de los 14 falsos derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, porque así son los términos de esta cuarta transformación. Repetimos, no necesariamente es este gobierno que está gobernando, Peña Nieto también los traía y salimos a marchar también con Peña Nieto, pero más este gobierno que tiene un corte progresista e izquierdoso, ¿verdad? Gracias, Jessica. Le recordamos a la gente que este programa se va a ver permanentemente en la cuenta de Facebook México en Acción Sonora, Colonización Ideológica, en la cuenta de Facebook Ideología del Caos y en la otra cuenta Políticamente Incorrecto. Y lo vamos a ver también en la página de YouTube, en un canal que se llama Ideología del Caos. Jessica, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Seferino. Gracias, Raúl. Y a ustedes les pedimos algo muy importante. Compartan lo más posible este programa. Es necesario llegar a cada padre de familia en México
a cada madre de familia, a cada maestra, a cada maestro, a cada director de escuela. A mí me han dicho directores de escuelas públicas, yo no quiero esto para enseñarles a los niños en mi escuela. Hagámoslo llegar a cada diputado, a cada diputada de nuestro país. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.